un fundamento las constituciones porque los países quieren lo mejor para su gente, los gobernantes pues quieren lo mejor para su gente, o por lo menos para su familia, donde hay gobernantes muy tiranos, quieren que haya seguridad donde ellos están. Bueno, y el Señor, pensando en la seguridad de su pueblo, habla, cuando ustedes ven el subtítulo de este capítulo, dice el ángel del Señor. ¿Quién es el ángel del Señor? La Biblia menciona al ángel del Señor, que viene siendo la segunda persona de la Trinidad, es el Señor Jesucristo. Siempre que la Biblia hable del ángel del Señor, usted acuérdese, se refiere al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue manifestado en carne. Cuando nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento, dice que el Verbo se hizo carne y el Verbo habitó entre nosotros, ¿verdad? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, dice el apóstol Juan. Pero Él ya existía desde antes. Por eso dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era el mismo Dios. Ya existía desde antes, ¿sí? En operación ya existía. Pero aquí es algo impresionante cuando estudiamos la Biblia, en el libro del Éxodo, el libro de la salida, donde el Señor saca a su pueblo y lo lleva a buscar ya la tierra prometida. Es interesante la forma que Dios usa para guardarlos, guiarlos, enseñarlos en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque viene una promesa muy grande para ellos. Yo los voy a llevar, los lleva a libertad. Número uno, a libertad. ¿Por qué? Porque eran esclavos por los egipcios. Y Él pone un caudillo que viene siendo Moisés, que por mano de Moisés, guiados por él, pues el Señor lleva a ese pueblo. Pero en medio de eso, pues los lleva un hombre, otro humano igual que ellos, otro hombre con defectos, pero Dios se encarga de que todo vaya a conciencia, por decir así. De que no llegue a haber una excusa de que ellos digan, es que no te podemos obedecer por esto, por aquello. No, no. Dios dice, yo soy, y es mi ángel el que irá con ustedes. Y es tan interesante, yo sé que lo leímos rápido, ahorita voy a delinear un poco el pasaje, pero es muy interesante que usted se ponga a pensar en esto. Se lo voy a parafrasear. Que nace su primer hijo y que le das una llamada, una entidad importante, por decir el gobierno de la Casa Blanca, y le dicen, tú no te preocupes por tu niño, todo el tiempo va a estar custodiado, nunca le va a faltar un guardia, nunca va a estar en peligro, te lo vamos a cuidar perfectamente, tú sigues viviendo con él, sigue tu casa, tú sigues siendo madre, tú sigues siendo padre, pero nosotros nos vamos a encargar de él, nadie le va a hacer daño, la provisión nunca le va a faltar nada, en ningún sentido, todo lo va a tener, nosotros lo vamos a proteger, ninguna enfermedad le va a tocar, ninguna enfermedad va a tocar su cuerpo. El pensar en eso, si existiera, pues ¿cuántos padres no se anotarían para esa aplicación, ¿no? Por decir algo. ¿Cuántos padres quisieran que le dé la seguridad que su niño nunca se va a enfermar, que nunca nadie les va a hacer daño, nunca se lo van a raptar, puede estar solo en un lugar y nunca le va a pasar nada, puede jugar en la calle y nadie le va a hacer un daño, ningún coche lo va a atropellar, ninguna mala bala perdida lo va a tocar, ninguna persona obscena va a venir a ensuciar su mente, nada, todo bien bonito. ¿Quién no quisiera eso? Que te aseguren que tu hijo todos los días de su vida va a estar totalmente guardado, custodiado, protegido en todos los sentidos, supervisado, pero también que él no se va a enfermar en ningún sentido. ¿Quién no quiere eso? Nosotros como padres, ¿cuántas cosas no hacemos para que los hijos estén bien, se sientan bien, coman lo que les gusta, jueguen a lo que les gusta, estén con la gente sana, que si anda por ahí un niño con un contagio no se le acerque nada, porque es mi hijo, yo lo amo tanto, lo cuido, no quiero que nada malo le pase? Pues algo así, hermanos, sucedía con Dios y su pueblo amado. Sucede hasta el día de hoy con el pueblo de Israel. Sigue siendo el pueblo amado de Dios. Y el Señor les dice de esta manera tan específica, tan especial, que date cuenta, le dice, pon atención, decir así, pon atención a esto, Israel, o mi pueblo,
yo envío mi ángel, es mi hijo, delante de ti. Y por donde pasa el Hijo de Dios o el ángel del Señor, ¿quién va a estorbar ese camino? ¿Quién le va a estorbar? Con todo su poderío, con toda su autoridad, con toda su hermosura, con toda su santidad, con toda su belleza, con todo su poder. ¿Quién va a estorbar cuando el Señor va caminando? Nadie. Y Él les da esta palabra que va, su ángel delante de Él, dice, para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Te he preparado. Volviendo a padres y hijos, nosotros podemos tener un carro último modelo que usted dice, se lo voy a heredar a mi hijo. Pero su hijo tiene 8 o 10 años. No le va a dar las llaves ahorita. Se lo va a heredar en una edad que usted sabe que él va a ser responsable para tomar las llaves y para manejar ese carro y que sepa manejarlo. Y si usted tiene una herencia de un terreno, una cuenta bancaria, lo que usted tenga, un seguro de vida, lo que usted tenga, no se lo va a dar en una edad donde el niño no sabe qué va a hacer con eso. Le va a poner un albacea, una persona responsable por si usted no está, para que le trabaje eso, pero no se lo va a dar. Pues el Señor trata a su pueblo como su niño, su niña amado, dice la Biblia, que es la niña de los ojos de Dios Israel, y los va tratando así, pero a la vez que les va dando una palabra es enseñanza y es algo visual también de cómo Él va con ellos. Es algo poderoso porque Dios les da una palabra y la palabra va dando un cumplimiento, un cumplimiento, un cumplimiento. No se queda en promesas. Dios va cumpliendo con ellos paso a paso, como les va enseñando aquí. Dice, para que te proteja en ese camino que yo te he preparado, tierra, préstale atención y obedécelo. No te rebeles contra él porque va en representación mía y no perdonará tu rebelión. Si le obedeces y cumples con todas mis instrucciones, seré enemigo de tus enemigos y me opondré a quienes se te opongan. O sea, el que se quiera meter contigo cuando tú estás en obediencia, se está metiendo conmigo, dice Dios. ¿Y qué importa, hermanos? Esto importa mucho. Dice la palabra, yo estoy contigo, pero también, si alguien se levanta contra ti, yo me voy a oponer a él. Y cuando Dios se mete entre sus hijos y los enemigos de sus hijos, que se agarre el enemigo, porque Dios es fiel y Él cumple su palabra, Él cumple sus promesas, Él ama a sus hijos, Él ama a su pueblo y nadie les podrá hacer daño. Hermano, no existe una fórmula más poderosa y efectiva que la que encontramos en las Escrituras. Por eso ese título que están viendo dice, la obediencia a Dios, márcala. ¿Márcala? La obediencia a Dios marca la diferencia. Su niño sabe que si usted le dice, te vas a comer esto porque es todo lo que hay, y si se emberrincha y se enoja y no se lo come, a ratito va a venir y se lo va a comer porque no hay más. Él sabe que la obediencia de él va a hacer la diferencia en su estómago. Él sabe que usted es autoridad para él o para ella. Y que aunque no nos guste obedecer muchas veces, nos conviene obedecer. Nos conviene porque eso va a hacer una diferencia en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestro caminar. Como hijos de Dios, hermanos, es lo mismo. Es lo mismo. La obediencia que nosotros le presentamos a nuestro Señor, a nuestro Dios y Salvador, va a marcar una diferencia entre el mundo, entre la gente que nos conoce, entre los que nos ven. Yo le decía a un hermano, por mucho que te quieras ocultar, se van a dar cuenta que tú eres evangélico. Por mucho que te quieras camuflajear entre los que están mal, no lo vas a poder hacer. Porque el Espíritu de Dios está en ti, el Señor te apartó y ya no puedes pecar con libertad. Inténtalo y no lo vas a hacer. No lo vas a hacer, te vas a sentir tan mal, te vas a sentir miserable porque fuiste escogido por un Dios maravilloso que te amó, te perdonó sin que lo merecieras y Él está presente en tu vida.
Ya no vas a poder hacerlo. El enemigo te va a querer hacer caer, pero Dios no te va a dejar pasar esa vergüenza. No te lo va a permitir, porque fuiste escogido por Él. Entonces, no existe una fórmula más poderosa y efectiva que la que encontramos en las Escrituras a través de la enseñanza que Dios le da a su pueblo. Y hoy, a través de la enseñanza del pueblo de Dios Israel, nos enseña a su iglesia. Ustedes en esa imagen están viendo ahí el monte Sinaí. Ese monte está en Egipto, ahí hemos estado en las orillas de ese monte. Dice la Biblia que cuando la presencia de Dios bajaba, cuando el Señor llamó a Moisés y le dijo, sube a la montaña, sube al monte, porque ahí me voy a manifestar a ti. Moisés iba temblando. Nadie había visto nunca a Dios. Él tampoco lo había visto, pero había escuchado su voz. Y él ya en varias ocasiones había hablado con el Señor, no es la primera, que cuando le dijo, saca a mi pueblo, le dijo, Señor, si tú no vas conmigo, yo no iré. Ahora voltee eso en la forma de la obediencia. Él le pide a Dios, si tú no vas conmigo, yo no voy a ir. En una forma como de exigencia. Y si Dios nos dijera a nosotros, si yo no voy contigo, tú no vas a ninguna parte. Si yo no voy en tu vida, tú no vas a lograr tus metas. Porque mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos tus pensamientos. Son mucho más grandes los míos que los tuyos. Y dice la Biblia que ni siquiera cuando estaba la presencia de Dios, hermanos, aquí se ve un poquito las casitas del campamento de las tribus, ni siquiera un animal. Dijo, ten cuidado de cercar todo el monte, todo alrededor, porque ningún animal que pasara esta línea aquí caía muerto. Porque la presencia de Dios es y será tan poderosa. ¿Por qué tan poderosa? Porque era su santidad la que se iba a manifestar. Y quiero que le ponga atención a esto que recibí. Cuando Dios te trae algo, no te lo trae nada más porque eres un hijo consentido, porque te has portado muy bien. Dios te trae algo para mostrar su poder, pero también su santidad. ¿Qué quiere decir eso? Que tengas cuidado con lo que has recibido de Dios. Tengamos mucho cuidado de lo que Dios nos ha dado. Tengamos mucho cuidado de cuidar nuestro matrimonio en santidad. Tengamos mucho cuidado de los hijos que Dios nos ha dado. Tengamos mucho cuidado del ejemplo que les estamos dando. Tengamos mucho cuidado que esas finanzas que tú dices es que yo me lo gané con el sudor de mi frente, es una mentira. Toda provisión viene del Señor. Él te da fuerzas para trabajar, Él te da inteligencia para trabajar, pero todo viene de su mano. Todo viene de su mano y a su mano va a volver. Nosotros nacimos de la mano de Dios, a su mano vamos a volver. Y cuando el Señor hablaba en ese monte, dice que la montaña temblaba. A la voz de Dios la montaña se movía y temblaba. Por eso nada más él pudo subir, porque había sido escogido por el Señor para subir. Y cuando el Señor le habla por 40 días y 40 noches y le da toda lo que es el Génesis, allá se lo dio el Señor a Moisés. Es el autor del Génesis. Y luego le da todos los mandamientos, todas los estatutos, 613 leyes para los israelitas, y tuvo que guardarse todo eso en el corazón. Usted sabe los 10 mandamientos a lo mejor, pero no las 613 leyes que tenía que tener el pueblo de Dios. Todo era para cuidado de ellos, para beneficio de ellos, para salubridad, leyes de salubridad, todas las leyes que usted ve en el Levítico. Todo eso. Todo eso. Entonces no era cualquier cosa, era la primera vez que Dios iba a hablar al hombre de esta manera. Dios había hablado con Abraham, Dios había hablado con Noé, les había dado una orden, les había dicho, vi una promesa, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, aunque seas viejo tu mujer va a fecundar, todo eso. Pero llegar a ese lugar donde la presencia de Dios se hacía manifiesta, donde la nube de Dios bajaba y cubría entre fuego, entre nube,
donde la zarza ardió, donde escucha la voz de Dios que le dice: quítate las sandalias, quítate los zapatos, porque la tierra que estás pisando es santa, porque la presencia de Dios estaba ahí, santificaba el lugar. No era cualquier cosa, era para caer muerto. Y él recibe todo eso en obediencia. Y dice la Biblia que cuando Moisés baja, la gente no lo podía ver directamente porque traía la gloria de Dios con él. ¡Qué maravilla! Tuvieron que ponerle un velo, se tuvo que poner un velo para poder hablar con la gente, porque era la santidad que le había sido transmitida del Señor. Era la gloria de Dios que venía con él. Algo maravilloso. Pero no solamente eso, traía en el corazón, en su espíritu, toda esta palabra. Era portador de la gloria de Dios. Era portador de la palabra de Dios, pero traía con él un compromiso muy grande de un pueblo que no eran sus hijos. Eran hijos de Dios. Era el pueblo de Dios, pero no eran suyos. Y muchas veces estuvo a punto de tirar la toalla. Este pueblo, dijo muchas veces el Señor, este pueblo que me has dado, tercos, necios, cerviz erguida, levantada, orgullosos, creídos. Y así se lleva 40 años en el desierto con ellos. Y ahí está Moisés. Pero hermanos, qué maravillosa la palabra que el Señor les había dado. El ángel del Señor, mi ángel, va a ir adelante de ti. Me voy a oponer a quien se te oponga. Y hay algo muy interesante aquí. Dice la palabra que la primera advertencia es que obedezca, porque de otra manera no voy a perdonar su rebelión. Y si obedeces y cumples con todas las instrucciones, lo que viene va a ser muy importante. Mi ángel te va a guiar, te va a introducir en la tierra de esos pueblos que voy a exterminar. Y ahí vienen los nombres de los pueblos. No te vayas a inclinar a los dioses de ellos, porque te vas a encontrar con eso. ¿Qué representan aquí los dioses de ellos? El ser tentados a hacer trueques, a hacer arreglos, a hacer concesiones con algo que no viene de Dios. Es que yo lo arreglo mejor así me sale más barato. Así el IRS no me va a caer encima. Así, esos son los dioses. Esos son los falsos dioses. Yo no pongo esto en las taxas. Yo voy a evadir esto. Eso es lo que somos tentados ahora. Esos son los jebuseos de ahora, los hititas de ahora. Y si ten cuidado de no hacer arreglos con ellos. No te vayas a inclinar a sus costumbres. No. Por eso la Biblia dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y ellos eran pueblos que aborrecían a Dios, que aborrecían a su pueblo. Eran pueblos paganos que se habían desviado desde la maldición de Cam. Entonces el Señor le dice: no te inclines a los dioses de ellos, no te rindas, no hagas culto a esas prácticas, ni tampoco a sus pedazos de piedras sagradas, porque ellos adoraban las piedras y eran sagradas para ellos ciertas piedras que escogían. Sin embargo, el 25 le dice: adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Hermano, una cosa es que usted tenga el alimento en su casa cada día, y otra cosa es que el alimento sea bendecido por Dios. ¿Están acá conmigo? Cuando nosotros no estamos en el Espíritu obedeciendo al Señor, nosotros nos estamos conformando con que haya el pan en la casa. Pero cuando tú estás obedeciendo a Dios, tú vas a entender lo que cuando esos alimentos son sagrados y vienen del Padre. Y aunque haya hambre en el país, y aunque haya necesidad y que venga esa recesión que se está anunciando que viene muy fuerte, el pan bendecido nunca va a faltar en tu mesa. Tu agua nunca va a faltar. ¿Han escuchado cómo está escaseando el agua en México y en varios países, y aquí también? Ya estaban anunciando esta semana, escuché una noticia, que los números de casa de tal números pares, agua nada más de martes a jueves, martes y jueves, y los números nones, lunes y miércoles.
y un acomodo para otros tipos de vecindarios los otros 2 días, porque el agua se está acabando. Pero Él dice, yo bendeciré tu pan y tu agua. ¿Por qué? Porque ese pueblo ya había conocido a Dios, que les enviaba el maná todos los días. Pero aquí es otro nivel de pan. Va a venir bendecido. Y cuando el pan viene bendecido se multiplica. Se multiplica. Porque el Señor ve tu obediencia y tu obediencia hace la diferencia. Dice, adóralo, adóralo. Eso es algo que no se debe olvidar el pueblo de Israel y ahora la iglesia de Cristo. Dice, además, entre comillas, dice, yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. El Señor lo cumplió, claro. En 40 años dice la Biblia que nunca tuvieron necesidad de un médico. 40 años en el desierto, nadie se enfermó. No tuvieron que inventar vacunas para los niños. No había médicos entre el pueblo. Todo Dios se lo daba natural. ¿Quiénes eran los únicos en los que vimos enfermedad? Los que murmuraron contra los siervos de Dios. Fueron a los únicos que les vino la lepra cuando murmuraron contra el siervo, contra Moisés. Sus mismos 2 hermanos, María y Aarón, se llenaron de lepra. La mano de Dios los puso así y luego la misma mano de Dios los sanó por misericordia y por amor a su siervo. Pero el Señor cumplió. Dice que en los 40 años nunca se les hicieron viejos ni sus sandalias ni su vestido. En 40 años no tienen el guardarropa que usted y yo tenemos. Y nos andamos preocupados que no vamos a poner otro domingo. De tanto que tenemos ya no sabemos qué ponernos. Ellos no tuvieron necesidad. ¿Qué es lo que estaba viendo Dios? La fidelidad de ellos. Porque Dios a través de su obediencia quería hacer la diferencia. Les dijo, ustedes serán testimonio al resto de las naciones. Serán un pueblo testimonial al resto de las naciones que no temían a Dios. Porque a través de las señales, los prodigios, las maravillas y los milagros que Dios hacía en ellos, los demás pueblos se quedaban con la boca abierta. ¿Por qué? Porque era un pueblo que estaba aprendiendo la obediencia. Ahorita pensamos que el Señor me va a bendecir y entonces lo obedezco. No, es primero la obediencia y ahí está asegurada la bendición. Porque la obediencia hace la diferencia total en todos los aspectos de nuestra vida de una manera impresionante. Cuando nosotros vemos el orden establecido por Dios, usted se queda maravillado, nos quedamos maravillados con esto. Dice, en toda nación donde pongas el pie haré que tus enemigos te tengan miedo, se turben y huyan de ti. Ahorita en el lugar que tú pises, el lugar que tú pises, es un territorio que tus pies lo están marcando como territorio del Señor. Donde nosotros va la paz de Cristo. Donde nosotros va la autoridad del Señor. Donde nosotros llegamos, llega la luz del Todopoderoso. Así es que el enemigo no puede hacernos daño. No importa lo que se levante. El Señor ya venció eso en la cruz del Calvario. Y esa es nuestra victoria y esa es nuestra fe. Vamos a poner un ejemplo. Usted tiene algo, un orden establecido en su casa o en su trabajo y no quiere que nadie se lo altere. Yo no puedo llegar a la oficina del despacho de la hermana y decirles a las señoritas que tienen trabajando ahí, vénganse para acá porque tenemos que tener un culto al Señor. No, ella es la autoridad y yo tengo que pasar por ella primero. ¿Me permites? Quisiera tener, ¿a qué hora lo podemos hacer? Ellas son también cristianas, vamos a tener un tiempo, queremos alcanzar todo este edificio, vamos a orar. Yo sé que ellos lo han hecho anteriormente, pero yo no puedo llegar ahí así. Hay un orden. Ni puedo llegar ahí con el hermano, con sus trabajadores ahí haciendo el trabajo de ahí. Espérense tantito, yo soy la pastora de Saúl, así es que vénganse porque tenemos que ir a trabajar al Food Bank. No, ahí está un orden, él es el director de ese trabajo, tiene un orden ahí. O en la casa de los hermanos. No voy a tornar mis chicharrones ahí, ellos son los de ahí, de esa casa, ¿verdad? Pues Dios es un Dios de orden.
Nadie va a alterar el orden de Dios. Hay de aquel que se le ocurra hacerlo. Él es un Dios maravilloso. Que el plan que Él tiene para tu vida y mi vida, la iglesia, tu familia, tus hijos, tu matrimonio, es un plan perfecto y maravilloso. Mucho mejor que el que usted tiene planeado. No hay comparación con lo que Él tiene para nosotros. No hay comparación. No importa cómo esté el cántaro tirándose al agua. No importa la opresión en la que estemos viviendo, no importa la rebeldía en la que están los hijos, no importa que el matrimonio esté siendo atacado, no importa la situación económica, el plan del Señor es perfecto y se va a cumplir de acuerdo a tu obediencia. De acuerdo a nuestra obediencia va a venir a entrar la diferencia. Vamos a empezar a ver el cambio, el cambio. Por eso Él decía: enseña estas palabras a tus hijos y a los hijos de tus hijos, porque Él no quiere que se pierdan. Dice, la bendición vendrá hasta 1000 generaciones, de acuerdo a tu fe y a tu obediencia. Ahí va a estar. Ahí está la bendición. Esa no se acaba, esa nadie la puede parar y nadie la va a estorbar excepto nosotros, si desobedecemos a Dios y no le honramos y no le adoramos, como dice esta palabra. El Señor Jesucristo fue el máximo ejemplo de obediencia. Dice la Biblia que Él fue obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz. Manso y humilde, pero fue obediente al Padre. Todo lo hizo de acuerdo con el Padre. Cuando estaban los 5,000 ahí, la multitud esperando que tengan hambre, le dijeron: Señor, la gente tiene hambre y no tenemos con qué comprar para tanta gente. Nomás un niño llegó con su lonche, 2 panes de 5 peces. ¿Pero qué es eso para tanta gente? El Señor sabía que había poder en Él para multiplicarlo. Él sabía que su Padre lo respaldaba, pero no lo hizo así nada más. Dice que Él oró al Padre. Le dijo: Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. La gente tenía hambre. Pero hay una cosa muy importante. A causa del hambre física, ellos llegaron a recibir alimento espiritual también. Qué bueno que la gente con necesidad buscara a Dios. Pero hay mucha gente que el orgullo es más grande que el hambre. Por eso no buscan a Dios. Pero hay un momento que el orgullo no alimenta. No alimenta. Pero la paz en Cristo sí. La obediencia al Señor sí. Y el Señor hace el milagro maravillosamente, pero tomó en cuenta al Padre. Cuando muere Lázaro, su amigo, pues el Señor está tan acongojado, era su amigo. Desde niños pensamos que fueron amigos. Y vienen María y Marta: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. No te digo que si crees verás la gloria de Dios. La estaba viendo, la tenía enfrente y no la podía ver. Estás viendo al autor de la vida, María, Marta. No te digo que si crees verás la gloria de Dios. Y dice la Biblia que Jesús lloró. En la parte humana Él lloró, pero en la parte divina dice: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro resucita. Y hay algo muy interesante también, que le dicen: quítenle las vendas. Ya había resucitado, pero todavía estaba atado. Hay muchos cristianos que están en Cristo, pero todavía están atados en algunas áreas. Tienen un tipo de fe en el que tienen al Señor para las emergencias, para cuando... Pero la fe que el Señor quiere ver no está en ellos. Una fe sin obras está muerta, dice la palabra. Y qué interesante que el Señor siempre dependía del Padre. En la cruz, Él pudo haber dicho: que ya estoy aquí, ya me estoy muriendo, ya me están clavando, ya. En la cruz todavía le pide al Padre: perdónalos, Señor, no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una vida de obediencia total. Es el ejemplo del Señor Jesús. Y eso lo llevó a volver a tomar su gloria de nuevo. Y no solamente eso, sino a tenernos a nosotros sentados en lugares celestiales, dice la palabra.
con Cristo Jesús. Hermanos, nosotros sabemos que a nosotros no nos conviene desobedecer las leyes terrenales. No nos conviene pasarnos un alto, un stop sign, una luz roja. No te conviene andar con tu camioneta, tu carro, sin placa correcta o sin el sticker, ¿verdad? O subirnos ahí a la parte de Easy Tag, los freeways con Easy Tag y usted no tenga Easy Tag en su coche. O si el policía lo para, le dice, ¿por qué me vas a parar? Yo me voy. Y lo deja el policía ahí plantado. O si el médico le dice, usted tiene que quedarse una semana en el hospital, nomás porque usted dice, no, yo me mando solo, ya me voy a mi casa. A morirse allá. Hay autoridades que Dios ha establecido y no nos conviene desobedecerlas. Y somos bien cuidadosos de eso, ¿verdad? ¿Y por qué la ley del Señor la hacemos a un lado? ¿Por qué lo que emana vida, lo que emana paz y tranquilidad, lo dejamos como algo secundario? ¿Por qué al proveedor de todas las cosas no le damos la importancia que Él se merece? ¿Por qué no le damos la gloria que Él se merece? ¿Por qué no le damos la adoración que Él se merece? ¿Cuánta diferencia va a ser nuestra obediencia, hermanos, como adultos en esta generación? En esta generación que se está perdiendo en tantas cosas. No nomás la gente adulta, jóvenes y niños también. ¿Cómo hace falta que nuestra fe impacte la vida de otros? Que nuestra obediencia, que nuestro caminar con Dios le hace falta a otra persona para animarla y salir adelante. Nuestra fe debe ser una fe que rompa cadenas, que pudra yugos, porque hay una unción de Cristo en nosotros, como dice la Escritura, que abra los ojos de los ciegos, que abra los oídos de los sordos espirituales que no quieren oír, están cegados. Dice la palabra que el príncipe de este siglo ha enceguecido el entendimiento. Nosotros decimos, no le entra nada. ¿Qué tanto estamos proyectando nosotros? ¿Qué tanto testimonio estamos dando del poder de Cristo, de Dios en nuestras vidas? Eso es de acuerdo a la obediencia que estamos dando al Padre. Siguiendo con el pasaje, dice algo que debemos aprender del versículo 30. Los desalojaré poco a poco hasta que seas lo bastante fuerte para tomar posesión de la tierra. Hay cosas que Dios no nos ha entregado porque todavía no estamos fuertes para recibirlas. Todavía necesitamos fortalecernos en el Señor para entrar en esos niveles, para entrar en esas posiciones, para tomar esas promesas. Dice, lo voy a hacer, pero poco a poco. En ese tiempo de poco a poco, Dios está trabajando con su pueblo. En ese poco a poco se pasaron 40 años. Y los abuelos de estos que entraron a tomar la tierra prometida murieron en el camino. Los padres murieron en el camino y la gente más joven fue la que tomó la tierra prometida. Josué y Caleb eran los más viejos y de ahí para abajo todos los demás. Los niños, ellos son los que tomaron. La desobediencia de los otros terminó con ellos en el camino. ¿Por qué digo que terminó con ellos en el camino? La palabra lo dice, porque ellos vivían muchos años. 200, 300 años, 400 años. Pero entonces, a causa del pecado y la rebeldía de ellos, los años fueron extinguiendo. Cada vez vivimos menos tiempo. Porque no hay temor a Dios, porque no hay honra a los padres, a los abuelos. Cada vez las generaciones están viviendo menos. Antes estaban muriendo las personas a los 80, 100 años. Ahorita mueren de 50, 60 y muertes prematuras de 30, 25 y 20. Por la desobediencia. Porque la maldad ha aumentado y el pecado ha tomado lugar en los lugares donde nunca se había visto. Ahí el enemigo ha entrado. Porque el pueblo de Dios ha bajado la guardia. Porque no estamos orando lo suficiente, no estamos ayunando lo suficiente, no estamos dando testimonio del poder de Cristo.
Y qué pena que somos responsables de esta generación. Digo generación porque usted no es responsable nomás de su hijo que tiene a un lado, es responsable de ser testimonio de esta generación. Y que estos niños y jóvenes no se pierdan. El enemigo está atrás de ellos. Pero nosotros sabemos que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice la palabra. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen a Dios. Escuche, enseñemos a nuestros hijos a temer a Dios, porque son los niños que crecen más seguros. Que sepan que el Señor siempre está con ellos, siempre los guarda, siempre los cuida. No importa lo que vean, no importa lo que escuchen, el Señor es con ellos porque son especial tesoro para el Señor. Están en el corazón de Dios, son muy amados por Él. Y toda esa seguridad que el Padre nos ofrece a nosotros, la tenemos que transmitir a nuestros hijos y nuestros nietos, nuestros sobrinitos, amiguitos. Tenemos que hablarles de que hay un Dios de poder que guarda de ellos. En medio de todas esas drásticas noticias que están escuchando, los niños están temblando en la noche, no pueden dormir. Hay un pánico. En Texas hay un pánico, hay un gobernante de pánico que ha entrado muy fuerte. Asesinatos como nunca antes, masivos, extremos, de quien menos espera, de quien menos se imagina. Pues la iglesia estamos para consolar, para ayudar, para fortalecer la fe, el espíritu del otro, siendo fortalecidos nosotros por el Señor. Y todos estos procesos, hermanos, esto que se está viviendo, son procesos para la iglesia de los últimos días. El Señor Jesucristo viene pronto. Él dijo, Mateo 24, 25, que la maldad aumentaría en los últimos días y ya aumentó. No esperemos más, ya aumentó. Ya está en los límites, una cosa catastrófica. Dice, pero yo los voy a desalojar a todos esos cuando tú seas fuerte para tomar posesión de esa tierra. Y voy a extender las fronteras. O sea, te voy a hacer crecer. Te hace madurar y a la vez te hace crecer. ¿Quién es la que madura? La gente que no se conforma. La gente que no se conforma. La gente conformista es la gente más inmadura. Ya hace las cosas ahí se va, ya no le pone atención a lo que hace, ya no enseña con lo que hace como antes. Aprendimos de nuestros padres tanto, aprendimos de nuestros abuelos. Ya no hablamos con los niños, ya no hablamos con ellos. Ellos deben de saber quiénes somos nosotros. Deben saber en quién creemos y a quién obedecemos. Eso se está perdiendo. Pero el Señor sigue siendo fiel y Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice la palabra. Así que estamos a muy buen tiempo. Dice el 32, no hagas pacto con ellos ni con sus dioses. Y si los dejas entrar en tu tierra, te pondrán una trampa para que adores a sus dioses y acabarás pecando contra mí. Y después vemos la historia cuando Josué reparte los territorios y dejó que entrara algo ahí que no debía ser. Entonces ya dice, bueno, mi casa y yo serviremos al Señor. Pero ya no pudo decir mi país, Israel y yo, ya no lo pudo decir porque dejó entrar lo que no debía. Así que tengamos cuidado con eso, hermanos. Este es un tiempo crucial el que estamos viviendo, crucial. Y como iglesia y en los púlpitos se tiene que seguir predicando que Dios es real, que Él está vivo, que es poderoso para guardarnos sin caída y que es el mismo Dios que se presentó en esa montaña Moisés, es el mismo. Él no cambia, en Él no hay sombra de variación, dice la Biblia. Y Él no miente, ni es hijo de hombre para arrepentirse tampoco de la palabra que ha dado y que ha establecido para su pueblo. Y que Él sustenta todas las cosas con el poder de su mano. Él sustenta la iglesia. El Espíritu Santo Dios es el que tiene la iglesia todavía en todo el mundo. Todavía, a pesar de tanto ataque, tanta persecución, todavía la iglesia, un remanente pequeño, pero está ahí todavía. Ahí está. Y el Señor viene por ese remanente fiel. Por ese remanente fiel. Así es que nosotros somos parte de la diferencia, hermanos. A causa de nuestra obediencia estamos haciendo la diferencia.
aquí en esta comunidad, ahí en su casa, ahí en su trabajo, ahí donde usted se desenvuelve, tenemos que hacer la diferencia. No vamos a permitir la aliación con los enemigos o con las cosas que a Dios no le agradan. Es lo mejor, la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos. Alguna experiencia ellos van a tener con el Señor y van a empezar a buscarle con todo su corazón. Así que yo oro al Señor y le digo, Señor, si esto que está pasando va a abrir los ojos a la gente, gloria a ti. Gracias por todo lo que estás permitiendo, porque de alguna manera el mundo te va a conocer. Por eso la Biblia dice que cuando Cristo venga, todo ojo le verá. No todos se van a ir, pero todos lo van a tener que ver. Todo ojo le va a ver. Van a decir, oh, era verdad. Pero el Señor tenga misericordia de nosotros y nuestras familias. Amén. Nuestros conocidos, compañeros, amigos, que el Señor tenga misericordia y nos encuentre preparados para su venida.